Here we go, here we go, here we go. Gotta go, gotta go. We're set. Mafia, ¿cómo están? Encantado de saludarles, como siempre. Un placer estar de nueva cuenta platicando con ustedes. Empieza ya la NFL. De hecho, estoy aprovechando ahorita la suspensión en el momento, en el partido entre Filadelfia y Dallas, que abre la campaña regular. Va ganando Filadelfia 24-20. Acaba de recuperar un balón en zona roja y justo por tormenta eléctrica, algo que es muy frecuente. Sabemos que cuando hay tormenta eléctrica es la única condición climatológica que suspende un partido. Entonces, por protocolo tienen que estar afuera o afuera del campo, en los vestidores, los jugadores incluso desalojar y poner en zona de seguridad a los aficionados, por lo menos me parece 30 minutos, así que vamos a aprovechar para hacer este análisis en esta pausa. Y bueno, como sabemos, los Bills juegan el próximo domingo, abren la campaña frente a los Baltimore Ravens, un viejo conocido, o no tan viejo, ¿no? Nos enfrentamos justamente en los playoffs anteriores, en la ronda divisional, donde el equipo de Buffalo consiguió una agónica victoria 27-25, en un juego que fue marcado en muy buena medida por aquel balón que soltó Mark Andrews en las diagonales, que podía empatar el juego. Ya estaremos analizando, obviamente, lo que esperamos del partido del próximo domingo. Es el primer Sunday Night Football de la campaña, es indudablemente el partido a priori más interesante de la semana 1, así que bueno, nos espera indudablemente un agarrón en el New York Stadium de Orchard Park. Y bueno, yendo un poquito ahorita también con las noticias de esta semana, ha sido una semana bastante movida. La semana anterior les había platicado que Jordan Phillips volvía al equipo, a la escuadra de prácticas. También lo hizo Jordan Poyer, se me olvidó mencionarlo, otro viejo conocido, un veterano de 1000 batallas en el equipo de los Bills. Después de un paso bastante errático en Miami, regresa a casa, también a la escuadra de prácticas. Yo no veo tan viable que Poyer juegue mucho esta temporada, menos de una lesión de algún safety, o de plano que Bishop o que Hancock, que yo creo que al final puede ganar el puesto en la segunda mitad de la campaña, no en el ancho, ni el mismo Hamlin, ¿no? Entonces, me parece que Poyer, tanto Phillips como Poyer, como también Gabe Davis, que también vuelve al equipo, el receptor que se hizo muy, muy famoso después de aquel juego de los 13 segundos frente a Kansas City con 4 recepciones de touchdown. Gabe Davis también firma la escuadra de práctica, así mismo caso, o sea, realmente tampoco tuvo un buen paso por Florida, él se fue a Jacksonville. Viene una lesión que lo marginó varios partidos, y realmente también dudo que lo veamos a excepción de que haya temas de lesión, o que en el caso, por ejemplo, no sé, Corey Samuel o Tyrell Shavers no den el salto que se espera de ellos. También, bueno, esta semana, ya iniciando esta semana, también caímos con la muy mala noticia de Wayne Carter, este jugador de segundo año de la línea defensiva, se lastimó, nuevamente cae lesionado y prácticamente queda fuera ya de toda la temporada. Es una triste noticia, no solamente por la obvia razón de perderlo todo el año, sino porque la temporada anterior también tuvo una lesión cuando recién estaba empezando a tener snaps constantemente. Lamentablemente se fue una lesión, no recuerdo si fue contra Texas o contra Titans, alguno de esos dos partidos, y también lo marginó prácticamente toda la temporada. Entonces, estamos hablando de un chico de segundo año que prácticamente se ha perdido 2 temporadas completas. No es una buena noticia para el equipo, no es una buena noticia para él en lo particular. Nadie quiere iniciar así una carrera profesional, y bueno, tristemente pues le quedará solamente un año más a prueba con Buffalo, y esperemos por su bien. Y repito, ya ni siquiera hablo tanto del equipo, sino incluso por un tema profesional, un tema de individual, que el señor Carter pueda empezar a consolidarse y tener una fructífera carrera, repito, en la NFL.
También vamos a revisar, para aprovechando justamente este tema, vamos a revisar la lista de lesionados para este partido del equipo de los Bills. Permítanme. Hay que actualizar esta información. Listo. Vamos a compartir en pantalla la lista de lesionados. Hoy se sumó Elijah Moore. Traemos algunas ausencias de práctica importantes. El ya comentado caso de Dwayne Carter. Tre'Davious White tampoco practicó el día de hoy. No va a jugar el domingo. Yo veo muy complicado que juegue el próximo domingo, porque lleva prácticamente 3 semanas sin entrenar. Y Tre'Davious White, que justamente también regresó al equipo en esta campaña de reclutar viejos conocidos que tiene la gerencia general. Tre'Davious White pues había ganado la posibilidad de ser titular por la lesión que tuvo Maxwell Hairston iniciando la pretemporada. No va a estar Hairston, evidentemente, quien está en reserva de lesionados y estará fuera por lo menos 4 juegos. Estoy 99% seguro que no va a estar White. Entonces, el tercer jugador y el que va como titular, al parecer, es el novato de séptima ronda, no recuerdo, creo que séptima ronda, Dorance Strong, que ganó la carrera en pretemporada, tanto a Dane Jackson, que ya está prácticamente siendo cortado, y a Marcus Ingram. Y bueno, qué debut, ¿no? Para Strong en la NFL, frente a un rival contendiente, frente a un peso pesado en la conferencia americana y en la NFL, como son los Baltimore Ravens. Así que bueno, Tre'Davious White tampoco va a ser parte del equipo el próximo domingo, seguramente. Y quien tampoco entrenó y ya prendió las alarmas es Tyler Bass, nuestro pateador. Ayer había tenido una práctica limitada, hoy de plano no se presentó. De hecho, el equipo prácticamente de último minuto contrató a la escuadra de prácticas a un veterano pateador, Matt Prater, ex del Detroit, ex de Arizona, si no me equivoco. También pasó por Denver, me parece. Y bueno, ya es un tipo de arriba de 40 años. Ha tenido una carrera relativamente sólida en la NFL, aunque bueno, pues ya con los años vas perdiendo potencia en la pierna. Y bueno, pues al final por eso no tenía trabajo, ¿no? Y por eso estaba como agente libre. Y bueno, los Bills lo toman en una medida ya de desesperación total, porque al parecer Tyler Bass tampoco podría llegar al próximo domingo, lo cual supondría una ausencia también muy, muy importante o crítica, porque pues, hablamos de un jugador de equipos especiales, ¿no? Y bueno, pues pone en predicamento mucho este tema. Christian Benford practicó completo, al igual que Khalil Shakir, 2 tipos titulares. Benford es el mejor o quizá el único jugador importante que tenemos en los profundos, y Khalil Shakir sabemos es el target predilecto y es el receptor más confiable que tiene Josh Allen. Así que bueno, es importante que estén practicando y seguramente verán acción el próximo domingo. Y el que tampoco jugó hoy fue Elijah Moore. Al final, bueno, tiene un rol de suplente. No sé exactamente cuál vaya a ser su situación el próximo domingo. Pero bueno, es un jugador que recién va a disputar su primer partido oficial con los Bills y tampoco reportó hoy para entrenar. Baltimore también tiene ausencias importantes. Una ausencia ya oficial, Isaiah Likely, el tight end. Muy buen tight end, no va a estar presente el próximo partido, el partido de la semana 1. Y el que también parece que se enfila para perderlo es Patrick Ricard, un tipo que en mi opinión, después de Kyle Juszczyk, sea quizá el mejor fullback de la NFL, especialista en abrirle espacios, nada más y nada menos que a Derrick Henry. También es muy bueno para contener la carga en el juego por pase. Entonces sería una ausencia también importante para el equipo de los Ravens, que Buffalo podría llegar a aprovechar en algún punto. Jair Alexander, recién llegado de Green Bay, y Daniel Fallel van a jugar. Ya llevan entrenando varios días de la semana y bueno, hoy tuvieron práctica completa, entonces es más que probable que estén el próximo domingo.
Dicho esto, bueno, comentamos, ¿no? Las ausencias importantes, especialmente, en mi opinión, obviamente la de Davis White va a pesar porque el tipo se había visto bien en pretemporada en su regreso a la organización y es un jugador con vasta experiencia, que conoce muy bien al equipo, repito, y que incluso conoce bien a los Ravens. Él jugó con ellos la temporada anterior. De hecho, estuvo en aquel partido de playoffs recordado. Y bueno, seguramente pues, tenía ganas de enfrentarlos. Y es una ausencia que no se hace oficial todavía, pero prácticamente podríamos cantarla, que no va a estar. Y la de Tyler Bass, ¿no? La de Tyler Bass me parece que sí es una ausencia que puede llegar a ser crítica, no porque Prayer es un mal pateador, repito, ha tenido una carrera, me parece, sólida en la NFL, pero a ver, pues el tipo podrá entrenar por su cuenta y todo, pero lleva sin estar equipado prácticamente un año, no sé cuántos meses, ¿no? Ya ni recuerdo cuál fue su último equipo. Yo lo recuerdo en Denver, pero no recuerdo si fue el año pasado o hace 2 temporadas. Entonces, vamos, Tyler Bass, con todo y lo ineficiente que a veces puede llegar a ser, es el pateador titular. Y los pateadores, aunque estas nuevas generaciones se ven bastante sólidas, pues los pateadores escasean también en la NFL, los buenos pateadores. Así que veremos qué noticias hay al respecto y que no se conviertan estas en bajas tan sensibles para el equipo. Hablar un poquito de los antecedentes frente a los Ravens, los más inmediatos. La temporada pasada nos enfrentamos 2 veces, una por temporada regular, otra por playoffs, ya cantadísimos ambos escenarios. En temporada regular nos barrieron, completamente nos barrieron, en un juego que Buffalo tuvo algunas ausencias, sobre todo en defensiva, y bueno, que Baltimore aprovechó a cabalidad e hizo lo que quiso con la defensa de los Bills, sobre todo en la primera mitad. Y el juego de postemporada más recordado, más fresco, mucho más relevante incluso, donde Buffalo se impuso por 2 puntos, ¿no? En un partido que durante la primera mitad me parece que los Bills jugaron por nota, haciendo situaciones elementales para poder ganar el partido, que era imponer el juego terrestre. Se dijo mucho que a Baltimore, que llegaba como la mejor defensa contra la carrera, justo era muy complicado correrles, y los Bills corrieron casi 150 yardas en aquel juego, incluyendo 3 touchdowns por tierra. Y también del lado contrario, ¿no? Limitando lo más posible a su gran arma y a su arma más potente, que es Derrick Henry. Derrick Henry, que es un jugador que le suele hacer mucho daño a los Bills, lo hizo desde que estaba en Tennessee, lo hizo en temporada regular el año pasado con Baltimore. Sin embargo, bueno, Buffalo tuvo a bien el preparar un esquema lo suficientemente sólido para poder limitarlo. Sabemos que a Henry es prácticamente imposible frenarle, pero sí limitarlo a por lo menos, o mejor dicho, máximo a 80 yardas. Y eso fue lo que sucedió en los playoffs anteriores. De hecho, yo comentaba un dato importante y va a ser clave para este partido. Lo comenté la temporada anterior, cuando los Ravens, o más bien cuando Derrick Henry corre más de 100 yardas con Baltimore, los Ravens van invictos. Es decir, cuando rebasa las 100 yardas, va invicto. Y cuando está abajo de las 100, o de hecho abajo de las 80, mejor dicho, tiene marca perdedora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que evidentemente para Baltimore establecer el juego por tierra con esta arma poderosísima, repito, que es Henry, obviamente estadísticamente los posiciona con mucho mejores chances para poder ganar el partido. Esa evidentemente es la clave principal para los Bills el próximo domingo. Yo confío en que este equipo pueda llegar a limitar a Henry. Repito, más allá de que históricamente nos hace mucho daño, ya dieron muestras los Bills en los playoffs anteriores, y esta pretemporada, aunque sí con muchos suplentes, pero esta pretemporada el equipo se vio muy bien contra la carrera, algo que hemos sufrido durante varias temporadas. ¿Cómo son las cosas, no? Antes, hace algunos años, este equipo era muy fuerte cuando White estaba en su prime, cuando Poyer estaba en su prime,
cuando jugaba y estaba también en un extraordinario momento Micah Hyde. Llegamos a ser una de las mejores defensivas contra el pase en varias temporadas y éramos bastante tristes frente a la carrera. Este año, desde la temporada pasada, pero este año ya en particular, parece que la situación se va a revertir totalmente. Buffalo puede, me parece, presentar con este buen cuerpo de línea defensiva que se ha refrescado, ya obviamente con los viejos conocidos, Oliver, Daquan Jones, AJ Epenesa, Gregory Rousseau, y se ha refrescado ahora, bueno, con tipos como, bueno, ya no está Carter, pero volvió Phillips, y los novatos, T.J. Sanders, Landon Jackson, Dion Walker, que me parece que Dion Walker va a ser de impacto inmediato este chico, y obviamente la llegada también de Joey Bosa, ¿no? Y los linebackers, que tenemos un cuerpo de linebackers bastante sólido, no son los más fancy de toda la liga, pero bueno, sabemos que Milano, quien se ha dicho que está recuperando un nivel que no se le veía desde el 2022, ojo con esa noticia, es lo que reportan los insiders al menos. Bernard, que es bastante cumplidor, y Dorian Williams, que también tiene un rol importante. Me parece que es un cuerpo de linebackers bastante sólido. Obviamente nuestra mayor flaqueza son los profundos. Christian Benford, como aparte, es uno de los mejores corners, yo lo he dicho en repetidas ocasiones, muy infravalorado, uno de los mejores cornerbacks de la liga. Pero del otro lado tenemos a nuestra cuarta opción, que va a ser Dorian Strong, que veremos cómo se presenta este novato, que bueno, por algo le van a dar la oportunidad, por algo le ganó la chamba a viejos conocidos como Jackson y como Ingram, pero bueno, no deja de ser un novato y no deja de ser un partido de prime time y no deja de ser un partido oficial. Entonces es probable que los nervios puedan pasarle factura en algún momento y veremos de qué está hecho. Veremos de qué está hecho rápidamente en semana 1, veremos de qué está hecho este novato. Y bueno, el cuerpo de safeties, que es lo más pobre, y escucho lo que voy a decir, lo más pobre no solamente que hemos tenido en años, sino es quizá lo más pobre que hay actualmente en la liga. O sea, Buffalo debe tener la pareja de safeties titulares en la parte más baja de la jerarquía, ¿no? de toda la liga. Taylor Rapp, lo hemos dicho, es un buen safety a secas, o sea, no es, evidentemente no es sobresaliente, tampoco es malo, es el mejor que tenemos, y su ausencia frente a Chiefs pesó bastante, pero bueno, repito, no es precisamente un playmaker, ¿no? Y del otro lado, bueno, acompañándolo, lo más probable es que Cole Bishop, que ha sido funado completamente durante la pretemporada, se habla mucho de que no ha demostrado este upgrade que se espera de un jugador de segundo año. Es verdad que también se perdió varios juegos por lesión la temporada pasada, pero mismo caso que Carter, que lamentablemente, repito, se va a perder el año. Mismo caso que Carter, no, en su segundo año no está dando el brinco esperado para poder adueñarse completamente de esa posición. Le van a dar el beneficio de la duda, es muy probable que sea titular, seguramente va a rotar bastante con Damar Hamlin, que bueno, Damar Hamlin sabemos lo que puede dar y lamentablemente no es mucho, y esa es la parte que prende las alarmas, no solo para el partido del domingo, sino para el resto de la temporada. Es decir, o sea, si Hamlin sigue jugando como titular o termina siendo titular durante la temporada regular, pues va prácticamente a demostrar que el draft de los últimos 2 años no ha servido para nada, porque no han podido parchar esa posición. Yo tengo la expectativa de que Bishop dé un upgrade y vaya ganando adeptos, pero sobre todo pienso, y lo repito, que Jordan Hancock tiene el potencial para poder llevarse la titularidad, por lo menos a partir de la segunda mitad de la campaña. Veremos, se ganó obviamente un lugar ante el roster de 53, es ahora la cuarta opción. Cam Lewis también puede jugar a safety, lo sabemos perfecto, de hecho ha jugado más de safety últimamente y es un buen safety a secas, pero necesitamos, repito, un playmaker en la posición y estamos esperando de alguna manera milagrosa que Bishop dé el salto o que el señor Hancock nos sorprenda a todos,
y se gane el puesto y sea un jugador también de impacto inmediato. En cuanto al tema ofensivo, evidentemente, lo hemos comentado también en videos anteriores, los equipos que son contendientes, caso Buffalo, caso Baltimore, que ya están armados desde hace varias temporadas, suelen no jugar titulares durante la pretemporada. ¿Esto qué quiere decir? Que su primer partido realmente en un nuevo año es la primera semana de la temporada regular, por lo que generalmente estos equipos, y no creo que sea la excepción este año, estos equipos suelen ir agarrando ritmo las primeras 2-3 semanas. Entonces me interesa mucho saber con qué ritmo vuelve el equipo, qué timing trae Josh Allen con sus receptores. Me queda claro que Shakir ya lo tiene más que estudiado, pero quiero ver qué progresión tiene Keon Coleman, del cual también se han hablado maravillas. Los insiders reportan que ha tenido un salto fantástico, lo cual se aplaude. Repito, yo sé que es pretemporada y que es training camp, pero así como los insiders han reportado, y lo vimos también obviamente en los partidos de pretemporada, pero así como han reportado que ni Bishop ni Carter dieron realmente un salto, de Coleman opinan todo lo contrario. Lo necesitamos que este jugador en segundo año se convierta en este receptor alfa que tampoco tiene Buffalo. Los Bills necesitan playmakers en ambos lados del balón. En ofensiva tenemos evidentemente a Josh Allen, y James Cook parece que levantó la mano el año pasado, pero no tenemos más. O sea, Shakir es un buen receptor, es el más confiable, pero Shakir no te va a ganar un partido, francamente. Joshua Palmer, yo la verdad no sé por qué lo trajeron, pero bueno, pues de hecho va a ser titular. Algo ha mostrado. Sabemos que es especialista en rutas largas, en pases profundos, es rápido. Entonces, por ahí puede ser como que su mayor virtud, los pases a profundidad, aprovechando la velocidad. Una labor que hacía, no sé si recuerdan, hace 3, 4 años, 5 años sobre todo, a John Brown. Algo parecido se espera de Joshua Palmer. Elijah Moore, bueno, va a tener un rol de suplente, que además, bueno, repito, está lastimado, ni siquiera sabemos si va a jugar. Corey Samuel, que tuvo un buen cierre de temporada la campaña pasada, pero en general creo que dejó de ver. También viene arrastrando una lesión, cuando no. Y Tyrell Shavers, ¿no? Que fue la gran sensación en el training camp, en la pretemporada, ganando un lugar a receptores con mucho más tablas, como Laviska Shenault y como KJ Hamler, que bueno, tampoco fue una gran cosa, pero bueno, son tipos con mucho más experiencia. Y Shavers en su segundo año por fin gana la carrera y va a ser considerado parte de los 53, y seguramente va a haber acción el próximo domingo frecuentemente, porque deben aprovechar el ritmo que trae. O sea, si un jugador en ofensiva de los Bills trae ritmo, es Tyrell Shavers, e indudablemente debe aprovechársele el próximo domingo por la noche. Quiero ver eso, quiero ver qué ritmo traen, quiero ver qué timing, quiero ver cómo regresa Cook. Recordemos la telenovela que se armó, o la novela que se armó entre Cook y la gerencia general en el off-season con el tema del contrato, si renovaba o no renovaba. No sé por qué carajo le hicieron tan largo el tema de la renovación. Solo propició que Cook se perdiera varios días de entrenamiento. Entonces, aunque imagino que va a llegar muy motivado con la lana que se está llevando, pues es importante considerar que el chico pues, se perdió varios días de entrenamiento. Entonces va a ser importante ver cómo llega Cook, qué nos muestra Davis, como que también lució interesante la temporada pasada, y ver si este año también sigue con esa ruta ascendente. Ty Johnson, bueno, sabemos lo que puede dar Ty Johnson. Dalton Kincaid en su tercer año también es uno de los most. Tyler Kincaid, Kincaid, porque lo muy bien que se vio el primer año, tuvo un descenso importante la temporada anterior. Sí, también estuvo lesionado, como prácticamente la mayoría de los jugadores de la NFL sufren lesiones temporada tras temporada, pero aún así, volviendo de su lesión, no sé si fue un tema de lesión o
o es un tema de confianza, o es un tema, repito, que físicamente no se encontraba al 100, pero tuvo un bajón que consternó a mucha gente, a mí en lo particular, porque también es una primera ronda. Es un tipo que fue elegido hace 2 años en primera ronda, y vuelvo al mismo punto que dije hace rato, o sea, ¿qué está pasando en la gerencia general de Buffalo? Que realmente desde Josh Allen no tenemos una primera ronda de impacto. O sea, no quiero jugar a hacer la memoria, pero si no me equivoco, en 2019 fue Ed Oliver, que es un buen liniero defensivo a secas. Nunca dio el brinco y no lo va a dar. Después hubo un año en que no tuvimos primera ronda, y llegó Epenesa, si no me equivoco. Después, bueno, Gregory Rousseau, Kyrie Lam, que bueno, está en Dallas, y lo vi sufrir hace rato con un pase profundo de Hurts a Dodson. No sé quién más. Kincaid, son los que ahorita recuerdo. Coleman, la temporada anterior. Maxwell Hairston, que va a empezar lesionado esta. Son los que ahorita me vienen con más frescura a la mente. Pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando con la gerencia general? Que no están teniendo asertividad alguna, precisión para poder hacer un buen draft. O sea, si este equipo, yo he sido muy crítico, obviamente, y ya sé que me estoy desviando un poco del tema, pero yo he sido muy crítico de Sean McDermott, y para mí es el principal responsable, pero francamente, en conjunto, lo que ha hecho McDermott con Bean en drafts ha sido muy triste. Y si este equipo no ha dado el paso esperado, también en buena parte es porque no tenemos playmakers. O sea, es Josh Allen contra el mundo, y los poquitos que más o menos pueden dar el brinco, como fue en Milano, como puede ser Rousseau, como ahora puede ser Cook, pues se quedan ahí en un nivel medio alto, no llegan a ese nivel sobresaliente que se requiere para poder dar el paso. Por eso es importante ver cómo se desenvuelve Cook después de su temporada breakdown, ver cómo esta nueva campaña, ver cómo se desenvuelve, y si realmente por lo menos mantiene un buen nivel, o ya de plano da un brinco a ser un corredor elite, que es lo que todos esperamos. Es lo que quiero ver en ofensiva. Baltimore, bueno, sabemos lo que presenta del lado defensivo, aprovechando la coyuntura. Se acaba de reforzar todavía más, tiene un cuerpo de profundos espectacular, con Kyle Hamilton, que es quizá el mejor safety de la liga, con Marlon Humphrey, que es de los mejores corners. Acaba de llegar otro buen corner, como Jay Alexander, y draftearon al mejor safety disponible, que era Malachi Starks. Entonces, digamos que Baltimore es la antítesis de lo que es Buffalo en esa parte del campo. En linebackers también son muy competitivos, comandados por el físico y dominante Roquan Smith, y una línea defensiva quizá no tan dominante como otras temporadas, pero sigue siendo una buena línea defensiva que puede generar presión en cualquier momento a nuestro quarterback. Y del lado ofensivo, pues lo dicho, ¿no? Tienen a uno de los mejores corredores en los últimos años, al más fuerte, al más dominante, a la bestia, al rey, a King Henry, a Derrick Henry, que repito, además suele hacerle mucho daño a Buffalo, además de contar con uno de los mejores 4 quarterbacks de la actualidad, ¿no? Como es Lamar Jackson. Yo siempre he dicho, Patrick Mahomes quizá como aparte por lo que ha ganado, y un escaloncito abajo están Allen, Jackson y Burrow, y realmente es cuestión de gustos ahí. Acomódalos como quieran. Obviamente para mí es Josh Allen, habrá quien diga Lamar y no los culpo, habrá quien diga Burrow y tampoco hay por qué polemizar, ¿no? Son 3 bestias increíbles. Y Lamar Jackson no solamente es un gran quarterback por lo que inició su carrera, por lo que fue reconocido, que es esta arma dual espectacular, única en su especie. No se veía desde Michael Vick, y este es Michael Vick 2.0. Así como algún día dijo Vic Fangio que Josh Allen era el John Elway con esteroides. Lamar Jackson es el Michael Vick remasterizado completamente. Es más rápido, más ágil, tiene mejor brazo, que esa es la parte que ha pulido bastante Lamar Jackson. Se le criticaba mucho que no lanzaba, y ahora tiene un brazo espectacular y está
en un nivel altísimo, por algo ha ganado 2 veces el MVP, por algo la temporada anterior estuvo peleando palmo a palmo el MVP, habrá quien piensa que se lo merecía más él. Saben lo que yo opino. Para mí Josh Allen es el merecidísimo jugador más valioso, porque con menos hizo más, así de sencillo, así de simple. Y bueno, eso no demerita la muy buena temporada y las grandes campañas que ha tenido últimamente Lamar Jackson. Contar con un cuerpo de receptores, importantísimo, con Zay Flowers, que no jugó en aquel juego de playoffs y se notó, con Rashad Bateman, que nos hizo mucho daño aquella noche, con el veterano también de 1000 batallas, DeAndre Hopkins, que quizá no está en su prime, es verdad, ya pasaron los años por él, pero es un tipo de buenas manos, muy confiable, y que lo más probable es que esté viendo palmo a palmo al novato Strong, entonces seguramente va a querer aprovechar esa parte. Un cuerpo de alas cerradas interesante, no va a estar Likely, lo cual es benéfico. Va a estar Mark Andrews, el jugador más funado, el jugador más señalado de aquella ronda divisional de la temporada anterior. Seguramente con una serie de revancha increíble, querrá dar su mejor partido como profesional frente al mismo rival, en el mismo campo, en el cual mostró aquella terrible falta de concentración. Y a ver, o sea, Andrews, más allá de aquel funesto partido, sigue siendo uno de los tipos, quizá el tipo más confiable para Lamar Jackson, ¿no? Ha sido su target principal prácticamente durante 3-4 años y no va a dejar de serlo por un mal partido. Entonces, estamos hablando tiene una buena línea ofensiva, perdón. Es un equipazo. O sea, realmente Baltimore es, junto a Filadelfia, y se dan un tiro de verdad de tú a tú, uno de los mejores rosters de la NFL. Están completos por todos lados. Una de las partes donde yo pensé que podríamos sacar ventaja en este juego es en los equipos especiales, por el tema de que los Ravens ya no tienen a Justin Tucker por temas extradeportivos, que trajeron a un novato, que aunque salgan cosas buenas de él, no deja de ser un novato, no deja de ser un partido de prime time, no deja de ser en la noche, no deja de ser en un campo difícil como es Buffalo, en un clima quizá no tan hostil por ser septiembre, pero en un clima que no es tan favorable. Pero bueno, con la situación que está atravesando nuestro pateador, ya ni siquiera esa parte creo que podemos sacar la ventaja que se esperaba en este escenario. Entonces, realmente es un matchup muy complejo para Buffalo. También lo he comentado yo en videos anteriores. Los Ravens son la clase de equipo completamente que se le indigestan a los Bills por su estilo de juego físico. Llevan a cabo los procesos más elementales del fútbol americano, de la vieja escuela, que es buena defensa física, es de los equipos que más pegan. Parece una obviedad decir que en el fútbol americano se pega, pero hay equipos que pegan con tubo, hay equipos que son agresivos, que son intimidantes o tratan de ser intimidantes, aunque esto parezca algo ilógico. Y digo ilógico porque hablamos de atletas profesionales fuertes y muy capaces físicamente que podrían resistir este tipo de intimidaciones, pero hay rivales que son muy físicos, que son pesados, que son fuertes, que están entrenados de esa manera, y Baltimore es uno de esos equipos. Y en ofensiva, lo mismo, misma base, juego terrestre sólido. Y tienen, repito, a un corredor fantástico, tiene una buena línea ofensiva también, pero tiene una buena línea ofensiva, tienen un extraordinario quarterback, tienen un buen coach, criticado, pero es un coach que ya tiene un anillo en su poder, que siempre tiene a los Ravens en el top de la conferencia americana. Es un matchup muy, muy, muy complicado. Si Buffalo, repito, aspira a ganar el juego, tiene que basarse muchísimo en contener lo más posible a Derrick Henry, dejarlo abajo de 100 yardas, 80 si es probable, y tratar de dejar todo los brazos y la mano y las piernas también de Lamar Jackson, que no porque no te lo pueda ganar, sino la estadística, repito, te muestra que cuando Lamar Jackson no tiene a Henry en uno de sus mejores días, su récord en la NFL es negativo. Entonces, habrá que apelar a eso,
habrá que ser muy eficientes para evitar que imponiendo el juego terrestre manejen el reloj y mediante play actions, bootleg y demás, Lamar Jackson empieza a quemar a nuestra débil área de profundos, que es lo que más nos preocupa indudablemente. Buffalo es favorito, o era favorito hasta hace rato que revisé en casas de apuestas por un punto. Había empezado 1.5, ya bajó a 1. Hay algunas casas de apuesta que lo tienen por medio punto. Básicamente es un pique, o sea, no hay favorito realmente. Le da una ligera ventaja a los Bills por la localía, pero respetan mucho el roster que tiene Baltimore y por eso prácticamente es un partido 50-50. Yo lo comenté la semana anterior. Este es un partido vital, no solamente para iniciar la campaña ganando y empezar con solidez y dar un golpe de autoridad frente a un rival directo, sino porque este partido, aún siendo semana 1, podría llegar a tener implicaciones en postemporada. Yo no tengo duda que ambos equipos van a estar en playoffs, a menos de una catástrofe. Ambos equipos, me parece, van a ganar sus respectivas divisiones. Mucho más complicada la de Baltimore que la nuestra, hay que decirlo. Pero yo creo que ambos equipos van a ganar sus divisiones y van a estar en playoffs. Y creo que si ambos equipos, sobre todo Buffalo, yo creo que si ambos equipos, y voy a hablar, repito, de los Bills, yo creo que si Buffalo realmente, ya con tantas desilusiones, yo creo que si Buffalo realmente aspira a llegar al Super Bowl este año, que de no lograrlo me parece ya ser el último, ahora sí, de Sean McDermott. Si este equipo quiere llegar al Super Bowl, la vía más probable de hacerlo es siendo el primer sembrado de la conferencia americana. De esta manera aseguras tener toda la postemporada en casa, incluso descansar la primera semana de playoffs para ir recuperando jugadores que lleguen lesionados, estudiar al rival en turno con una semana extra y poder prácticamente asegurar ya tu pase a la final de la conferencia. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, Buffalo, si bien ha perdido en playoffs en casa 2 veces, tiene marca de 7-2 en playoffs Josh Allen, pero tiene marca de 0-5, si no me equivoco, de visitante. 3 de ellas han sido en 0-4 de visitante. 0-4. Perdió con Houston y perdió 3 veces con Kansas City. Perdió con Houston en 2019 y perdió 3 veces contra el mismo rival, contra Kansas City. Esas son, digamos, nuestra muestra, nuestro muestreo para identificar que al menos estadísticamente los Bills no tienen chances, si hablamos estadísticamente, no tienen chances de ganar de visitante en playoffs. Entonces, si nos basamos en pura estadística, la probabilidad te dicta que hay mucho más probabilidad de ganar un partido de playoffs en casa que de visitante. Entonces, platico todo este choro y me estoy proyectando ya hasta enero, porque este juego podría llegar a tener implicaciones directas para ver qué equipo, en un eventual partido en playoffs, qué equipo es local. Y lo comentado, qué equipo puede llegar a treparse al primer seeding. Yo creo que va a estar entre Baltimore, Buffalo y Kansas City. Yo a Kansas City no lo elimino todavía. Hay mucha gente que piensa que los Chiefs van a tener un bajón notable. Eso llevamos diciendo 3-4 años y no ha sucedido. Entonces no tendría por qué suceder este año. Yo creo que Kansas City va a seguir compitiendo. Pero visto el calendario que analizamos la semana pasada, Buffalo tiene muy buenas probabilidades de ser primer sembrado de la conferencia, aún perdiendo este partido. ¿Y por qué lo comento? Porque yo la semana pasada les dije, yo creo que Buffalo va a perder el domingo. Es un matchup, repito, muy complicado, en un mal momento, en fútbol americano de momentos, y el equipo viene van a debutar varios jugadores el próximo domingo, con lo que eso representa, los nervios normales y naturales de jugar tu primer partido profesional. Tenemos algunas lesiones importantísimas, no tenemos ni siquiera nuestra primera selección lista,
nuestro segundo corner de ese lado se cayó también. Khalil Shakir llega tocado, James Cook y Josh Allen llegan sin ritmo. En fin, o sea, realmente la ofensiva en general llega sin ritmo. Es un momento quizá complejo para poder medir los alcances reales de Buffalo. Yo creo que los Bills van a terminar poco a poco avanzando como lo han hecho durante todos los años donde el equipo ha sido contendiente. O sea, el equipo viene agarrando ritmo para final de temporada y considero que ya sea ganando, obviamente, o perdiendo incluso el partido, este equipo por el calendario que tiene y por el calendario que tiene Baltimore, en contraparte, o Kansas City mismo, yo creo que los Bills tienen legítimas chances de ser primer sembrados de la conferencia, aún perdiendo este partido. Les doy mi pronóstico, yo creo que va a ganar Baltimore, no les quiero dar marcador, me imagino un partido muy cerrado, espero equivocarme, yo sé que van a venir las mentadas y me las como sin ningún problema, y sobre todo si gana Buffalo, que es lo que más deseo, con mucho gusto las acepto, pero les mentiría si les digo que no pienso eso, y tampoco me van a ver a mí con la bandera siempre diciendo que Buffalo va a acabar 17-0 y va a llegar al Super Bowl y va a ganar el Super Bowl, y esto es paso a paso, la temporada es muy larga, empezar 0-1 no es dramático, porque no sería la primera vez que un equipo empiece 0-1, no sería la primera vez que nuestros Bills empiezan 0-1, y vamos, ni siquiera ha empezado 0-1, simplemente una predicción, así que ya evaluaremos. Me parece que la parte importante no solamente es ganar, sino ver con qué ritmo y qué tipo de avances tienen estos jugadores de segundo y tercer año. Así que si están de acuerdo conmigo, Mafia, o no, coméntenme, háganmelo saber qué piensan de este encuentro, cómo se lo imaginan. Realmente piensan que Buffalo tiene oportunidades reales de ganar el juego. No digo que no, por supuesto que las tiene. Este partido lo veo 55-45 a favor de Ravens, pero a ver, somos locales. Buffalo se fue invicto la temporada anterior en casa, ya le ganamos a los Ravens en casa en playoffs, y por supuesto tenemos a Josh Allen, tenemos un buen equipo en general. Entonces, por supuesto que podemos ganar el juego, pero háganmelo saber. Por favor, también compartan, denle like, activen campanita, háganme llegar a la mayor cantidad de mafiosos de habla hispana posible. Ya no quité jamás esto, discúlpenme. Háganme, por favor, llegar, repito, a la mayor cantidad de mafiosos de habla hispana posible. Nos vemos aquí después del partido. Go Bills. Espero equivocarme y que el equipo empiece con el pie derecho el próximo domingo. Los quiero mucho, Go Bills. Abur.